El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Por este canal 16. Estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores como mensajeros o embajadores de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Él nos coloca siempre en cualquier lugar para que llevemos su mensaje. Toda la palabra dice el Señor que es espiritual y es lo que el Señor nos ha colocado siempre en nuestros corazones, que no debemos de quedarnos callados. Id y predicad, que Él es el que añade a la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles 2:47. El Señor es el que añade a la iglesia, no somos nosotros los hombres, porque somos iguales como tú y como cualquiera de ustedes. La diferencia estriba en que está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque nos hemos arrepentido, y es lo que el Señor quiere en todo momento, que os arrepintáis, porque son postreros tiempos y son difíciles. Cada día más estamos viendo la destrucción, la muerte, la corrupción, porque son principio de dolores, dice la palabra del Señor. Este programa también lo pueden escuchar por el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón, Comunicaciones Televisión, y www.canal.ccali.com. Estamos hoy en el nombre del Señor para traer su mensaje. Vamos a leer ante todo la palabra de Dios, porque el Señor es el que nos orienta, que nos guía, nos dirige, y en ese nombre que es sobre todo nombre estamos aquí reunidos para traer su palabra. Vamos a colocar delante del Señor este lugar y esta casa. Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, colocamos estos medios, que el Santo Espíritu de Dios nos dirija, nos oriente. No somos nosotros, sino tu Santo Espíritu. Que tu palabra esté siempre en el Espíritu, Señor, de nuestra mente, y que seas tú, Señor, orientándonos y guiándonos para poder, Señor, encontrar el oportuno socorro. Gracias te damos, Padre. En tu santo nombre, oh Señor, leemos la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Dice Salmo 119, Salmo 119, 129. Vamos a leer unos versículos para dar inicio al Señor, donde nos orienta y nos guía con su mensaje. Dice 129, Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos,
porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tu palabra. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor en esta porción que maravillosos son tus testimonios. Y es lo primero que el Señor hace en cada uno de nosotros cuando lo conocemos a Él, cuando nos arrepentimos verdaderamente, comenzamos a andar ya no como andábamos allí en el mundo, sino que ya andamos bajo la cobertura, bajo la protección del Omnipotente, para poder dar ¿qué? Testimonios. Por eso, a través del testimonio, el Señor nos muestra verdaderamente el cambio que puede haber en cada uno de nosotros, en una persona que quiere verdaderamente arrepentirse de corazón, un corazón sincero, un corazón contrito y humillado delante de Él, para que el Señor lo utilice en su momento. Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, contigo, con nosotros. Tiene un propósito así como en su momento lo tuvo con Juan el Bautista, así con la venida de su Hijo Jesús Cristo, que solamente hasta los 33 años vino y nos trajo ¿qué? El Evangelio, nos trajo el entendimiento, nos trajo la palabra, para que lo conozcamos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Dios es el que nos da ese testimonio, que nosotros también tenemos que ser parte de ello, para que su palabra corra verdaderamente y produzca un efecto. Y ese efecto es una operación extraña que el Señor hace en cada uno de nosotros cuando nos hemos arrepentido sinceramente, cuando estamos delante de Él de día y de noche, buscando siempre su rostro, buscando siempre su palabra para fortalecernos, para animarnos, para no decaer en ningún momento, porque los tiempos son difíciles y la corriente de este mundo es dura, es fuerte, y si nosotros no estamos agarrados a ese árbol de vida, vamos a ser arrastrados totalmente. Por eso el Señor quiere que tú, que estás allí quizás por primera vez, escuches con atención lo que la palabra de Dios dice. El Señor siempre dice que estar atento, ¿sí? El libro de Nehemías, el profeta Esdras decía que cuando él se dirigía al público, todas las familias estaban atentos, dice ahí en el libro de Nehemías 8, 3, 11 y 13. Dice el Señor entonces acá: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El alma es donde están las emociones, los sentimientos. Ahí es donde debemos nosotros de guardar todo lo que el Señor nos manda. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos, siempre y cuando nos hayamos arrepentido verdaderamente. Es fundamental el arrepentimiento en estos tiempos difíciles, donde todo el mundo no busca sino a través de las cosas materiales, de lo que ve, de lo que oye, pero no busca en la palabra todos estos razonamientos que Dios nos da para que podamos nosotros enfrentar el paso por este desierto, ¿sí? Y el 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios es la que alumbra toda tiniebla y desaparece, hace entender a los simples.
o simples son los que todo lo creen, todo lo que ven en forma material, todo lo creen, todo lo que oyen. Ese es el simple, está lejos del conocimiento del Señor, es el que no quiere escuchar la voz de Dios. Simple es el que ve hasta una virgen en un buñuelo y todo eso lo cree, ve ovnis a toda hora y todo lo cree. Eso es parte de los simples, y el Señor nos muestra allí en el mismo Proverbios nos habla el Señor 13. Busquemos Proverbios 13, que habla de los simples, pues por ahí hablaba el Dios Todopoderoso. Dice el Señor, Proverbios 13, 15, el Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, oiga, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado, ¿avisado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, por el que ha creído, por el que se ha arrepentido verdaderamente. Dios nos va a avisar cuál es nuestro andar y cuál es nuestro caminar. ¿Sí? Mire que dice, y el 18 también nos dice: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Ahí están las dos partes que nos está mostrando el Todopoderoso. Los simples todos lo creen, mas el avisado, el Señor nos anuncia lo que estamos viviendo, lo que vivimos y lo que va a pasar. Estamos ¿qué? Avisados, porque tenemos ¿qué? El Espíritu Santo de Dios, porque nos hemos ¿qué? Arrepentido verdaderamente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que cuando tú escuches la palabra de Dios, reflexiones allí donde tú estás y ten un diálogo con Él y pídele que tú te quieres verdaderamente arrepentir sinceramente, y Él te va a escuchar, porque Él escucha la voz del justo, Él escucha la voz de sus hijos. Por eso dice que la exposición, volvamos al 119, 130, la exposición de tus palabras alumbras, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que en todo momento nosotros deseemos estar en comunión con Él continuamente, y la única forma es a través de la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos y sus ordenanzas que Él nos manda hoy, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Siempre el Señor nos muestra, Él es un Dios vivo, Él es un Dios eterno, Él es el que quiere transformar y cambiar el espíritu de la mente, que habla Efesios 4, 22 y 23, donde nos dice que renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que quiere el Señor contigo y con cada uno de nosotros, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, pero todo comienza con un verdadero ¿qué? Arrepentimiento sincero para el Señor, para que Él comience a orar en nuestras vidas, para que Él comience a orientarnos cada día en toda situación, en todo evento, en toda circunstancia, sea positiva o sea negativa. Dios quiere siempre estar allí con nosotros, porque Él nos ha colocado sus mandamientos ya acá en el espíritu de nuestra mente. Habla Isaías 59:21 habla el Señor, que nos ha colocado los mandamientos como un pacto para que lo llevemos aquí en el espíritu de nuestra mente y nosotros podamos deleitarnos. Ahí nos habla, cuando Él les pone su palabra, cuando nosotros abrimos su palabra, ahí la estamos exponiendo, y entonces va alumbrando, ¿sí? Va alumbrando y va derribando toda tiniebla, toda cosa negativa que hay en nuestra vida, en todos los hogares y en todas partes del mundo. Dice el dicho del mundo que cada cabeza es un mundo, ¿sí?
Pero cuando llegamos a Cristo, Dios por eso nos conoce todos los corazones. El Señor sabe qué es lo que piensa cada uno de nosotros. Si tú verdaderamente te has arrepentido de verdad, ¿sí? En Juan 2:24 o 25 dice que Él conoce el corazón de todos los hombres. Entonces, Él es el que va haciendo esa extraña operación en nuestras vidas. Y Él quiere que tú también comiences a arrepentirte verdaderamente, para que en tu vida, en tu hogar, en tu familia, el Señor quiere que recibas bendición, ¿sí? Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo te responderé y te haré conocer grandes y maravillosas cosas ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocíamos lo oculto porque estábamos acostumbrados a ver que lo material, y el Señor no quiere eso. Ahí es donde aparece la fe, ¿sí? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra, ¿sí? Dice Romanos 10:17, la palabra de Dios es por el oír. Entre más palabra de Dios oigamos, escuchemos, estemos leyendo, entonces nos va a ¿qué? Transformando el espíritu de la mente, y ahí comienza el cambio para que ella abunde grandemente en cada uno de nuestros corazones, para cuando vengan estos tiempos como los que estamos viviendo en este momento, tiempos de angustia, de miedo, de terror, no se oye sino corrupción, no se oye sino muerte, enfermedad, ay, 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 el dolor es lo que se escucha. Y el Señor quiere que en medio de todo eso tú tengas paz. Ahí es la verdadera paz, es cuando en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, tú estés tranquilo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti, y es lo que quiere el Señor, que comprendas esto hoy, que te arrepientas verdaderamente, lo recibas en tu corazón, que fortalezcas, comiences a probarlo, que entre a tu vida y te arrepientas, y verás que el Señor comienza a hacer esa transformación allí en el espíritu de tu mente. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor porque tenemos un privilegio de poder venir a Él a leer sus sagradas escrituras, sus mandatos, sus estatutos, sus mandamientos que nos está hablando el Señor hoy. Oseas 4 dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El conocimiento es que hemos de conocer al verdadero Dios y la vida eterna, que es la parte espiritual que nosotros vamos a tener un día. El día que nosotros nos llame a su presencia, nosotros tenemos que tener esa luz, ese conocimiento de Dios, ese vestido espiritual, porque el Señor nos va a preguntar Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira es tu corazón, tu alma, decía la palabra de Dios ahí en el Salmo 119. Es con el alma que nosotros podemos venir a que nosotros mengue nuestra parte terrenal, nuestra alma en nuestra parte espiritual, en nuestro espíritu, en nuestra mente, el cual está entenebrecida con deseos engañosos, y por lo cual hay que limpiarla para poder volver otra vez a nuestro estado original, que es la imagen y semejanza de Dios que nos ha dado a través de Cristo, de recuperar otra vez ese vestido de gala y ese vestido de lino fino, que es lo espiritual. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón, tus pensamientos, cómo están delante del Señor, si han sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero, borrado esa parte de las tinieblas. Él es el Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Por eso en nuestra alma tiene que estar verdaderamente levantada al Señor. A ti levantaré mi alma, o sea, poder mirar las cosas espirituales y de arriba, que son los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son bajos, son terrenales, y nos hacen mucho daño porque nos preocupamos más por las cosas temporales, por las cosas pasajeras, que hoy están, mañana no están. Joven fui, envejecido, todo se va acabando con el tiempo, pero nuestro hombre interior, nuestra parte espiritual tiene que ser renovada, y tiene que haber esa nueva creación que viene a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios el mundo, la parte que estábamos atrapados, Egipto, el mundo, todo eso
deseos engañosos, que dio a su Hijo, la parte de Él, vino de Él, unigénito, espiritual, para todo aquel que en Él cree no se pierda. Y nosotros tenemos que edificar nuestra casa, templo. Cada uno de nosotros es templo y santuario de Dios, y debemos de ser morada de Dios en el Espíritu. Pero hay que limpiarla. ¿Y cómo se limpia? A través que nuestra conciencia, nuestros pensamientos y nuestra alma sea lavada con esa sangre preciosa de Cristo Jesús, para poder agradar al Padre, porque sin santidad nadie verá a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no cosas temporales, cosas terrenales que nos apartan a la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros tenemos que buscar del Señor mientras pueda ser hallado. Dice la palabra en Isaías: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras que haya esta parte terrenal en nosotros, temporal, nosotros tenemos que, dice, mi alma madrugará a buscarte. Debemos de buscar apresuradamente ese reino de los cielos que se ha acercado a cada uno de nosotros, que es Cristo. No podemos ser ignorantes, porque el día que el Señor nos va a requerir, nos va a demandar si tienes el chip de Dios, y si los has perdido porque estás preocupado es por cosas bajas, temporales, y has robado tu alma. Tu alma no puede ser robada, porque el enemigo te entenebrece y te preocupa por cosas terrenales, para que nunca voltees a mirar al Señor, nunca resucites, ni nunca vuelvan a amistad con Dios. Tienes que volver. El arrepentimiento es volver a Dios, como el hijo pródigo, que después de que tuvo en todas esas cosas del alimento del mundo, de lo terrenal, las cosas que lo apartaron a Dios, y se alejó por cosas materiales y fue engañado, cuando estuvo en preocupación, en desesperación, en angustia, porque nada lo llenaba, volvió otra vez a decir y confesar: volveré a la casa de mi Padre. Nosotros tenemos que volver a Dios algún día, tenemos que volver en sí, y solamente podemos volver en sí cuando comenzamos en este mundo a mirar que hay un vacío en nosotros que no lo llena nadie. Las cosas terrenales y materiales son pasajeras, no nos van a llenar. Nosotros somos vasijas y tienen que ser llenas del Espíritu Santo, integrados en cuerpo, alma y espíritu, como un huevito, cáscara, yema y clara, para que nosotros, esa parte de la clara que es el alma, tiene que ser limpiada porque ha sido contaminada, para volver a estar integrados en espíritu, alma y cuerpo, porque el espíritu está en nosotros, pero está débil. Entonces tenemos que fortalecernos. ¿Con qué? Venir a los mandamientos, nos está diciendo hoy el Señor. Venir a los estatutos, venir a llenarme de esa parte espiritual que Dios me regala, que es la palabra de Dios, porque somos ignorantes, dice el Señor. Nosotros, el Señor nos ha dejado el manual, nos ha dejado una bitácora, nos ha dejado un faro, una luz, para que nosotros podamos llegar a un puerto seguro, podemos atravesar este desierto, dice el Señor, y no vamos a quedar tirados a la vera del camino, porque tenemos luz, y esa luz es Cristo, que viene y nos ilumina a través del Espíritu Santo, viniendo a Él, que es la palabra de Dios, que va a fortalecer mi alma, mi espíritu y todo mi ser, guardado en Cristo Jesús. Entonces es importantísimo tener el manual, porque cuando usted compra algo terrenal, algo material, usted tiene que leer un manual. Si usted compra un vehículo, si usted compra un electrodoméstico, si usted no lee ese manual, es ignorante, porque usted puede, por ignorancia, dañar esa parte material, ya sea un vehículo, ya sea algo de electrodoméstico. Si usted no lee ese manual, usted puede dañarlo. Así pasa con nosotros. Nosotros tenemos el manual, pero no lo leemos. No hemos venido al Señor, no sabemos los mandamientos. El Señor dice que tenemos que venir a la palabra de Dios, y hoy nos está diciendo el Señor muy claramente que tenemos que venir a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero si yo no guardo los mandamientos, ni los conozco, ni leo el manual, y lo he ignorado, y no he venido a Él,
que es donde está el verbo, donde está la semilla, donde está la simiente de Cristo. La fe como un granito de mostaza, mi principio es pequeño, mi postrer estado es grande. Dice primera de Juan, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Guardando sus mandamientos. Nosotros guardamos todas las cosas, cosas terrenales, cosas materiales, un poco de cosas que se acaban con el uso, pero no guardamos la palabra del Señor. Nosotros tenemos que guardar, ¿a dónde? Hoy nos está diciendo el Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, tiene que guardarse la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, para que cuando vengan los vientos y las tempestades, las preocupaciones y las aflicciones, que el Señor nos dijo antes de partir, dijo, en el mundo, en el Evangelio de San Juan, muchas aflicciones tendréis. Muchas aflicciones vamos a tener, cuando no es una cosa es otra. Estamos viendo las plagas de Egipto que se están viniendo en este postrer tiempo. Es lo mismo que pasó allá en el tiempo donde el Éxodo, donde nos está diciendo que miremos la palabra de Dios por lo que ha pasado el pueblo. El pueblo pasa por tribulación, por angustias, por necesidades, por aflicciones, por enfermedades, por pandemias. Todo eso ha sucedido, dice el Señor, pero el Señor dice que hay una protección sobre su pueblo escogido. Cuando nosotros no estamos metidos en las cosas del mundo, no estamos débiles, nosotros estamos fortalecidos con la parte espiritual, y por lo tanto estas plagas vienen es al que está débil en la fe, porque comenzás a tener en tu mente, en tu alma, angustia, tristeza, desesperación, opresión, y eso te debilita tu parte débil, que es tu cuerpo. Acabamos de decir cuerpo, alma y espíritu, la parte débil de nosotros, por no tener fortalecido el alma con la parte espiritual. Hoy nos está diciendo el Señor de los mandatos y los mandamientos de Dios. Decimos que lo conocemos, pero de boca, pero no de corazón. De boca este pueblo me honra, de labios, solamente con lo externo, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón no tiene guardada la palabra de Dios, su corazón no tiene los mandamientos de Dios, su corazón no tiene esa semilla y esa simiente de Cristo que debe crecer en cada uno de nosotros, ese granito de mostaza, que en nuestro principio es pequeño, pero nuestro postrer estado es grande. A través del conocimiento de Dios, que es el camino, la verdad y la vida, vamos siendo como la luz de la aurora. Proverbios 4, van a aumento hasta que ese día sea perfecto. Vamos perfeccionándonos en nuestra parte espiritual y vamos teniendo la imagen y semejanza de Dios para que Dios nos conozca. El día que nos llame a su presencia santa va a ser un deleite, porque el espíritu es el que vuelve a Dios, la materia vuelve a la tierra, el cuerpo vuelve a la tierra. Gloria a Dios. Dice el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad es Cristo, la verdad, Cristo tiene que venir a nosotros, y para que Cristo venga a nosotros, que es la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tenemos que tener esa parte vivificada espiritual, que se logra a través de los mandamientos y los estatutos del Señor. Dice la palabra de Dios también en el libro de San Juan, habla también el Señor de los mandamientos, porque el Señor nos está hablando hoy de los mandamientos. Gloria a Dios, porque el Señor nos está dando ese conocimiento. Segunda de Juan 5 dice: 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si yo digo que yo amo y no tengo los mandamientos, ni los conozco, ni los guardo, yo no puedo amar a nadie. Es mentiras. No hay verdad en mí, porque no soy un hijo de Dios verdadero. Soy una criatura de Dios. No me interesa la parte imagen y semejanza de Dios, la parte que Dios me ha regalado, la parte espiritual, la parte eterna. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Nos está hablando el Señor hoy, sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para nosotros es un deleite venir a deleitarnos en el Señor, para que sean concedidas vuestras peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Lo que tienes en tu alma, en tus pensamientos, van a ser reales. Porque cuando tenemos la fe es la certeza de lo que no ves, y esperas en algo, y ese algo va a ser real en tu vida, porque Dios te da el privilegio de hacerlo realidad, porque tienes el plano de las buenas intenciones,
lo tienes en tu corazón. Es un plano. Cuando usted va a hacer una casa, usted quiere que la casa sea de tal forma, por acá va el hall, por acá va el patio, por acá, tiene un poco de cosas en su mente y las reflejan en un plano, y eso en el momento es irreal, pero cuando se hace el edificio y se pone el fundamento, que es lo real, que es el poder de Dios en nuestras vidas, el fundamento, vas a ver el edificio o vas a ver tu casa. Así somos nosotros espirituales. Nosotros tenemos un fundamento que está fundado en la roca, ¿ya? Y la gente desecha ese fundamento, y cuando vienen los problemas, las dificultades, tu casa va a tambalear porque no está el fundamento en ti bien cimentado con raíces. La raíz del linaje de David es Cristo, la torre fuerte. Y si tengo esa torre fuerte en mi casa, que soy yo, templo del Espíritu Santo de Dios, pues van a venir problemas, dificultades y aflicciones, pero no me van a dejar caer, porque estoy sobre la roca que es Cristo. Pueden venir vientos y tempestades y esa casa permanece. Asimismo es una casa terrenal. Si está mal fundamentada los cimientos, los cimientos son pobres, pues cuando de un momento a otro, pues la casa se va a venir abajo. Eso es lo material. Así también en lo espiritual. Nosotros tenemos que tener ese fundamento, esa piedra que desecharon los edificadores, que es Cristo Jesús. Nadie va al Padre porque no tenemos un proceso, sino por el Hijo. Cristo tiene todo el poder para nosotros volver al Padre, como José metió a sus hermanos y los presentó al Padre Dios. Así es Cristo, nos presenta al Padre Dios y nos permite vivir en Egipto, en un lugar que se llama Gosén, donde tú vas a tener todos los beneficios de Dios, a pesar de todas estas cosas que se están viendo, tribulaciones, angustias, problemas, dificultades, todas estas cosas que vienen. Tú vas a soportar todo eso porque estás sobre la roca que es Cristo, que es el fundamento, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es un deleite ser ya hijo de Dios, porque nos vamos a deleitar en todos sus estatutos y mandamientos, sus preceptos, en ese manual que nos ha dado el Señor, y por lo tanto tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos paciencia, todas estas cosas poderosas que Dios nos regala, los beneficios que nos da en el Salmo 103, bendice alma mía mi Señor, no olvide mi ser ninguno sus beneficios, que sana todas mis dolencias y mis quejas, el que sacía de labios mi boca para alabarlo, para adorarlo, para buscarlo, para darle gloria, para darle alabanza a mi Creador, porque yo soy creado, Él es el alfarero y yo soy parte terrenal, pero tengo la parte espiritual, y con esa parte espiritual es que lo voy a adorar, lo voy a buscar, lo voy a agradar con esa fe que el Señor me ha regalado, con el Espíritu. Entonces dice el Señor que porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces nuestra fe, Cristo en ti, nuestra fe vence al mundo. Pueden venir muchas aflicciones, pero tenemos esa esperanza viva que nosotros vamos a tener salida en todas las cosas. No ha venido ninguna prueba que no sea terrenal. 1 Corintios 10, que Dios nos dé la salida, así como le dio la salida a ese pueblo de Egipto. El ángel de la muerte venía a las casas, y el que no tenía la señal del Cordero, el ángel de la muerte destruía. Es lo mismo de hoy. Si tú no tienes sembrado ese Cristo viviente, vivificado en tu corazón, el enemigo, que es la muerte, se alimenta del pecado. Pero si nosotros tenemos a Cristo, mire lo que pasa. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si nosotros tenemos esa fe bien en nosotros, sembrada en nuestro corazón, que es Cristo, la semilla, la palabra de Dios, la simiente de Cristo vivificada en mí, pues vamos a vencer todas estas cosas del mundo, que va a venir cada vez, la corriente va a ser más fuerte. Dice que el agua no nos va a negar, ni el fuego nos va a quemar, de las pruebas que van a venir sobre el mundo entero. Dice el Señor que nos salve de todo esto que viene, porque vienen juicios. ¿Cuáles son los juicios? El juicio es porque no hay arrepentimiento, nos está diciendo el Señor. No hay arrepentimiento, y por lo tanto la gente tiene a Dios de boca, pero no se ha arrepentido, y por lo tanto tiene la señal de la muerte. Y la señal de la muerte dice que es el pecado, y Cristo ya venció el pecado y la muerte y resucitó, y nosotros con Cristo hemos salido de las tinieblas a la luz, ya hemos vencido esa parte. Entonces el enemigo
no nos puede tocar, dice el Señor, no se puede alimentar ni degustarse del pecado, porque el Señor venció el pecado y la muerte en la cruz y nos redimió de esa maldición y nos levantó. Juntamente con Cristo hemos sido levantados, ¿ya? Entonces es un gozo nosotros venir al conocimiento ya de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, que no seamos más ignorantes, como el que compra algo y no lee qué especificación tiene el producto que compró y después va y se queja a decir que el producto es malo. No, el producto tiene una especificación y si tú lo utilizas mal, lo usas mal, pues vas a ser perdedor. Eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros no hemos leído el manual, decimos que tenemos a Dios y no sabemos ni los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, porque no está edificado verdaderamente esa parte espiritual en tu casa, en tu santuario, en tu vida, porque somos templo de Dios viviente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, que el Señor es el que nos habla continuamente. Ahí mismo en el mismo Salmo 119, 132, dice el Señor: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbra con los que aman tu nombre. Es la gran diferencia que el Señor nos va mostrando a través de su palabra, ¿sí? Con los que aman tu nombre, y es un nombre que es sobre todo nombre. Mírame, es lo que debemos de clamarle y pedirle cada día a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús Cristo. Nos está diciendo hoy en su palabra, porque su Hijo vino y nos trajo entendimiento. Primera de Juan 5:20, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:20, dice el Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí nos está diciendo de entrada que Cristo es Dios, pero Cristo se manifestó en forma de carne por nuestros pecados. Esa es la infinita misericordia del Padre Celestial. A través de su Hijo nos hablaba el Señor ahí, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree. ¿En quién? En su nombre, que es un sobre todo nombre, tenga ¿qué? Vida eterna. Y es lo que nosotros venimos a buscar siempre a través de su palabra. Esto es una carrera que es a través de toda la vida, pero hay que estar allí continuamente para llegar a la meta, ¿sí? Y esa meta es la salvación de nuestras almas, es la vida eterna que nos está hablando el Padre de la Gloria a través de su palabra bendita, porque dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Entonces, es una costumbre sana de Dios. Si tú amas ese nombre que es sobre todo nombre, Él va a tener misericordia de ti, va a tener misericordia de tu familia. Es el único que te va a perdonar vuestros pecados, es el único que perdona nuestros pecados, ¿sí? Ningún hombre perdona pecados, solamente el Dios del cielo a través de su Hijo Jesús Cristo, porque Él es santo. Y a Él todo honor y toda honra. A ese Dios vivo es que nosotros le clamamos. Justicia, y es el 144 de Salmo 119, dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Ahí nos está hablando en primera de Juan 5:20 que Él vino a traer ¿qué? El entendimiento para que lo conozcamos a Él, y lo vamos a conocer siempre a través de su palabra bendita, a través de sus mandamientos y sus ordenanzas, sus estatutos que nos prescribe hoy. Él quiere que te arrepientas verdaderamente y comiences a ser una nueva criatura delante del Padre de la Gloria. Ordena 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Nosotros vivimos en medio de un mundo, de una corriente totalmente fuerte y dura. Y el Señor aquí nos habla que ordenen nuestros pasos para no dejarnos ¿qué?
llevar por la corriente de este mundo. Tenemos que estar cimentados, nos hablaba el Señor, cimentados sobre la roca firme, sobre Cristo Jesús, para no ser arrastrados por la corriente de este mundo que es fuerte. A través de los medios de comunicación nos ofrecen toda clase de cosas materiales, cosas pasajeras, cosas vanas que pasan. Eso es lo que alimenta el mundo, la publicidad. Eso es lo que nosotros, el Señor nos muestra que debemos de estar atentos para no caer en lo primero que nos muestran. Hay que tener sabiduría para comprar cualquier cosa. Si vamos a comprar nosotros una casa, no podemos ir a ver por la noche, ¿sí? No podemos nosotros comprar a ciegas sin ver sobre qué terreno está cimentado, si es sobre terreno falso o si es un humedal. Hay que tener sabiduría en todas esas cosas, y eso quiere el Señor que nosotros tengamos a través de su palabra, a través de sus mandamientos y sus ordenanzas. Cuando consultamos a Él, Él nos manda que consultemos todo a Él y Él nos va a dar sabiduría, ¿sí? En Isaías 30 también nos habla: ay de los que piden consejo y no de mí. Y nosotros en el mundo estábamos acostumbrados a pedir consulta a otro que estaba peor que uno, y resulta que caíamos allí en el engaño, en la mentira, en la corrupción. Hoy en día el Señor nos abre los sentidos espirituales para no caer nosotros en despropósitos. Está hablando aquí: ordena mis pasos, y es lo que quiere el Señor, ordenar tus pasos hoy. ¿Por qué tu hogar está patas arriba? ¿Por qué tu hogar no está marchando bien? ¿Por qué no te salen las cosas? ¿Por qué no sale el trabajo? ¿Sí? ¿Por qué se enferma el tío, el abuelo, todos en la familia? Hay familias que se enferman todos. Algo pasa, pero solamente encontramos la respuesta en las Escrituras, en la palabra de Dios, que es bendita, porque el Señor nos manda es a consultar con Él. Como no hemos creído, como la gente no quiere entender, no quiere creer en un Dios vivo, entonces vienen acontecimientos negativos, vienen plagas y cosas, y nos estamos preguntando por qué. No es por qué, sino para qué. Es para que lo busquemos verdaderamente, que hay un Dios vivo. Es para que te arrepientas con un corazón sincero, para que cambies esa forma, ese viejo hombre, lo eches fuera y seas renovado totalmente allí en el espíritu de vuestra mente, y comiences a andar como Él quiere, con un espíritu verdaderamente purificado, santificado. La palabra de Dios es la que santifica. Cuando tú lees la palabra de Dios, te estás santificando, te estás purificando. El Señor te está lavando, te está mostrando si estás andando mal, estás andando bien. Él es el único. Si consultas con uno que está sin Cristo y sin Dios, ese se va a acomodar de acuerdo a sus circunstancias, pero no de acuerdo a la palabra. Por eso la palabra nos enseña siempre que es ir y consultar al Señor. Nos está hablando de sus mandamientos y sus ordenanzas. Ordena mis pasos con tu palabra. Mire, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna de las cosas que nos rodean, nada de las cosas materiales tienen por qué tomar dominio de nosotros. Ya nosotros las cosas materiales las vemos de lejos, porque andamos en este mundo, pero ya con el Espíritu y con los ojos espirituales vemos lo que el Señor nos quiere mostrar. Nos decía al principio que somos avisados, que nos muestra cuando hay peligro. No vamos a ser como el simple, sin Dios, sin ley, porque ese simple está lleno de ¿qué? De iniquidad. Iniquidad es todo lo contrario a Dios. Dios quiere es que verdaderamente te arrepientas y vivas, y que esta palabra es verdad. Toda la palabra te dice aquí en el Salmo 119, 140:
Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Sumamente, donde quiera que la leas, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, o en los Salmos o en los Proverbios, todas te habla el Señor. Solo que tienes que entrar con el Espíritu Santo de Dios para que Él te revele lo que te quiere decir. Él es el único que nos guía y nos ordena nuestros pasos, a todos, porque Él no hace acepción de personas. Él no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Es el propósito, Señor, que te arrepientas y vivas, comiences a vivir una vida totalmente plena, porque Dios es la vida. Cristo es vuestra vida, Colosenses 3:4, Cristo vuestra vida. Entonces el Señor quiere es que tú vivas verdaderamente en espíritu y en verdad. Y todo vuestro ser, dice Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí. El Señor dice, nos está hablando hoy del manual, nos está hablando de la palabra de Dios, que tenemos que tener ese manual, tener conocimiento, tener entendimiento, tener sabiduría, o sea, la sabiduría es la savia de Dios, esos nutrientes que nos da el árbol de la vida, que es Cristo. Nosotros somos injertados a ese árbol de la vida. Nosotros éramos olivos silvestres, no teníamos nada de la palabra de Dios, estábamos lejos de Dios, éramos como el hijo pródigo, alejados completamente por las cosas vanas de este mundo. Estábamos lejos de esa parte de volver otra vez en amistad con Dios, como dice Job 21. Vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. El mundo te da una paz que hoy la puedes tener por cosas, pero mañana estás triste, mañana estás agobiado, mañana estás abatido, mañana estás desanimado, mañana estás afligido, porque no es constante, es algo que es incierto. Mientras que con Cristo pueden venir muchas cosas, nos pueden suceder, pero Dios, que es luz, nos da la salida a nuestra casa y podemos soportar las aflicciones que vienen de un momento a otro, ¿ya? Porque tenemos esa roca edificada, esa casa sobre esa roca, el fundamento que nos está diciendo hoy el Señor Cristo. Pero tenemos que tener el manual, tenemos que tener los mandamientos, porque ¿cómo vamos a crecer en el Espíritu si no conocemos sus estatutos que el Señor nos ha dejado, los mandamientos del Señor, que no son gravosos, que son deleitosos para el Señor? El Señor nos está diciendo, Dios, que esa amistad con Él es volver otra vez en amistad, porque nosotros éramos adúlteros y fornicarios con Él. Todas las cosas que se mueven, las cosas de los deseos engañosos, las cosas de los ojos, la vanidad, el orgullo, esa soberbia es terrenal. Nuestra alma está contaminada y entenebrecida de eso. ¿Qué hace el Señor en el manual y en la palabra cuando venimos a Cristo? Pues vamos creciendo en la parte espiritual y va menguando nuestra parte, el ego, el yo, donde está fortalecido y alimentado solamente con cosas vanas, con cosas vacías, cosas que se acaban con el uso, temporales, dice el Señor. Entonces estoy completo cuando tengo esa parte espiritual, esa luz en el Señor. Dice la palabra de Dios en Lucas, que nos está hablando el Señor, 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento a los discípulos? El Señor. Él es el que nos abre el entendimiento. Que no seamos como Salmo 32, como el mulo sin entendimiento. Solamente actuamos en nuestra parte no más terrenal, las algarrobas del mundo, los deseos engañosos, los deseos de la lascivia, lujuria, codicia, avaricia, deseos bajos, pero no tenemos esa parte del entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, y crecer en el bien y poder no practicar el mal. Nosotros no podemos seguir practicando el mal. El Señor le dijo a esa mujer que la encontraron en adulterio y la estaban lapidando, se le apareció la luz, que es el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, la ciencia, y le dijo a esa mujer, que son los pueblos, somos nosotros, no pequéis más, mujer. Cuando se le aparece Cristo no practicamos más el pecado,
porque te puede venir alguna cosa peor, puedes dañar tu templo, puedes dañar tu casa, la puedes destruir, porque estás experimentando el mal y el mal te mata, porque el mal es el pecado, dice el Señor, y Satanás, la serpiente antigua, diablo, vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida en abundancia. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Al resucitar nos abrió el entendimiento. No teníamos esa luz porque nosotros estábamos todavía en la ley, muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino y resucitó y nos injertó al árbol de la vida para que nosotros tengamos esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, esa inteligencia para apartarme del mal y no hacer cosas negativas, y toda ciencia, que es el conocimiento. Y les digo, así está escrito en la palabra de Dios, en el manual, en el consejo de Dios, pero si no lo conocemos, si no lo hemos leído, somos ignorantes. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. El Señor llevó el pecado y la muerte, ya varón de dolores, por nosotros, para que nosotros no fuéramos a tener esa misma parte, porque el Señor fue el que destruyó el pecado en la cruz, para que nosotros tuviéramos otra vez la parte espiritual, el entendimiento, para conocer el verdadero Dios y la vida eterna, no ser engañados por dioses falsos, ¿ya? Dice, y resucitase de los muertos al tercer día. Esa obra redentora ya la hizo el Padre a través de Cristo, lo resucitó. Y el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que predicar y anunciar? El arrepentimiento. Tenemos que volver en amistad con Dios para que verdaderamente haya paz. Tenemos que volver otra vez a conocer lo que está escrito, las escrituras. Dice el Señor, nos está diciendo aquí, nos da el entendimiento, las escrituras, lo que está escrito. Ya, volver en amistad con Dios. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento. Pero predican es todo lo contrario. Predican señales, milagros, prodigios, prosperidad. Pero ¿de qué te sirve eso? Eres un leproso. El Señor sanó a los 10 leprosos. Sanó a los 10 leprosos. El Señor los sanó a todos. Uno solo se volvió al Señor. De todos no es la fe. El Señor puede hacerte milagros y señales, pero tú sigues en la misma carne, en el mismo mundo, con los deseos engañosos, con los deseos del pecado. Entonces nunca vas a resucitar, nunca vas a tener entendimiento, nunca vas a tener luz, dice el Señor. Entonces el Señor nos sana de verdad, para que lo adoremos y lo busquemos. Ahora, para que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vino a su pueblo, pero también vino a nosotros, a esa Jerusalén, a ese pueblo de Israel. Vino y para que entendiéramos que debíamos de predicar a todos los pueblos el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Quién nos trajo eso? Nuestro Señor Jesucristo, y nos dio el entendimiento y el conocimiento. Gloria a Dios por la palabra que el Señor nos ha hablado. Gloria al Señor. Vamos a orar. Hay una lista para orar por Florencia, María del Carmen, por Ángel, Gladys, Manolo, Germán, Luz María, Libaniel, María del Rocío, Lida, Gustavo, Alex. Están pidiendo oración por que el Señor los restablezca, los fortalezca, los anime en momentos difíciles que están pasando, pero Él es el único dueño de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, 165, Salmo 19, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Padre Santo, delante de ti Padre, colocamos todas estas personas, que tu Santo Espíritu toque, Señor, sus corazones, los fortalezca, los animes para que te sigan, Señor, buscando en espíritu y en verdad. Sabemos que la palabra de Dios es grande, es grande y poderosa y toca sus corazones. Te alabamos, bendito Señor, y bendecimos tu nombre en este lugar, en esta casa. Colocamos, Señor, todas estas personas, porque 2:25 del libro de Juan dice que tú conoces el corazón de todos los hombres. Tú conoces todos estos espíritus, bendito Señor, y los colocamos en tus manos para que haya arrepentimiento verdadero, así como los que han escuchado este programa, que el Santo Espíritu de Dios toque sus corazones para que se arrepientan verdaderamente, porque es lo que tú quieres, un pueblo verdaderamente contrito y humillado delante de ti. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en este lugar y en esta casa. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén, amén. Buenas noches, Dios los bendiga.